Hola, hola, buenas tardes, 4 de la tarde, domingo. Ay, Dios mío, se acaba el mes de octubre y comienza hoy 1 de noviembre, este mes maravilloso. Hoy preview de Día de los Muertos, 1 de noviembre, día que se festeja en México. Felicidades a todas las personas de México que me están viendo y que me han comenzado a seguir, que me dijeron que no pasara por alto este día tan especial. Hoy voy a estar conversando en ser mamá es de madre y voy a tomarme toda la paciencia y toda la calma que lleva a conversar con esta mujer, con una mujer poderosísima. Y voy a comenzar contándoles una anécdota. Muchas veces en la adolescencia somos bastante locos y muchas veces no nos percatamos de la posibilidad de conocer seres maravillosos y personas que nos pueden sorprender para toda la vida. Y eso me pasó justamente a mí cuando estaba cursando la Universidad de las Artes. Giselda Calero fue una actriz que yo no me di la oportunidad, una mujer que no me di la oportunidad de conocer, y me sorprendió gratamente cuando en segundo año yo prácticamente me estaba jugando mi carrera porque me querían sacar de la universidad porque estaba involucrada en montones de proyectos artísticos en ese momento, y muchos estudiantes pues se quejaron y dijeron que por qué yo tenía que seguir continuando en la escuela y que yo no merecía estar cursando el segundo año y requete mucho menos sacando esas notas que estaba sacando, gracias a Dios buenas, en el segundo año de la carrera. Y me jugué gracias a Suárez del Villar, que apostó por mí y me dijo que sí, que me iba a dar la oportunidad de trabajar. Voy a contar todo esto y van a ver por qué lo voy a contar. Llega el día de la prueba, estoy yo en la pata del escenario y observo y veo nada más y nada menos en primera fila a Giselda Calero. Y dije, wow, ahí está Giselda. Todo el mundo dice que es una gran actriz. Ya pueden imaginarse los nervios, es normal que todas las actrices nos sintamos un poco sobrecogidas cuando vemos a otra gran actriz ese día de audiencia y yo en el escenario. Salgo, actúo, hago mi prueba y se hizo el silencio más aterrador que jamás he escuchado y he sentido en un escenario. Y de pronto siento un ¡bravo! Así salido de tus ovarios, como diría ella. Y junto con ella siguió diciendo, ¡bravo, Limara, bravo! Y arrastró a todo un aula, arrastró a todo un jurado y arrastró a todos los profesores, y todo el mundo se levantó ese día y gritaron bravo junto con Giselda Calero. Fue la primera compañera que lo hizo, y créanme que no hay nada más satisfactorio y nada más gratificante y que te asegura y te siente caminar con pasos firmes que sentir a esos compañeros de escuela decir bravo, lo hiciste bien, me gusta, te admiro, porque luego te los vas a encontrar en escenas. Y esa fue Giselda, la primera que se levantó de su silla sin nunca haber cruzado en su vida una palabra conmigo, y con toda la predisposición que yo tenía sobre su persona, porque ya verán qué mujer tan temperamental. Y hoy, Giselda, te digo yo a ti, bravo, bravo, bravo. Esas estrellas con 5 con felicitaciones que me gané yo en Elisa, gracias, creo yo, que a tu energía que arrastraste contigo a todo un aula. Hoy te digo bravo, porque esas 5 estrellas las tienes tú hoy en ser la madraza que eres. Y así, con este introducción, quiero mandarle la invitación a Giselda Calero. Y recuerden, tu respuesta a tu pregunta, la tarjetita, para que después no me escriban tarde. Y vamos a invitar a Giselda Calero a entrar con nosotros en esta tarde, que tiene muchas cosas que contar, señores. Giselda Calero es una mujer que habla no a medias tintas. Por favor, yo desearía que la escuchen, que estén tranquilos, que disfruten con ella y conmigo todas las cosas que contarnos, porque hasta yo estoy con la piel de gallina durante toda esta semana que he estado escribiendo esta conversación. ¡Ah! Estoy... Hola, mi amor, hola. Estaba preocupada porque estaba escuchando, pero se oía bajito. Yo decía, ay, Dios mío, algo habré hecho mal. Yo soy fatal con la tecnología. Algo caso malo yo puse ahí que no lo oigo, pero ahora sí te oigo perfecta. Perfecto. ¿Están escuchando ustedes bien? Por favor, déjenme saber para cualquier cosa volver a reconectar. Yo te estoy escuchando perfecto y además te veo bella, te veo pletórica, te veo como nunca. Estás bella todos los domingos y uno aquí con todo el cansancio, las malas noches, hay que
Yo no necesito un maquillista, necesito un cirujano, entonces imagínate. Boba. Gise, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Quiero que sepan, señores, que hoy por primera vez es el primer domingo que vamos a estar conversando con una mamá primeriza, recién parida, no primeriza, sino recién parida, que es Giselda Calero. Giselda Calero hace exactamente un mes y unos días que se estrenó como mamá. Y ya escucharán cuántas historias tiene ella que contarnos a ustedes y a mí, porque también hoy yo me voy a estar enterando de muchas cosas que no sé. Y así vamos a comenzar. Giselda, de pronto todos los que te conocemos jamás imaginamos que ibas a salir embarazada tan pronto. Para todos nosotros fue una sorpresota divina. Quiero que me cuentes o que nos cuentes ¿cómo fue que Giselda Calero recibe esa información? ¿Qué pasa por Giselda cuando se entera que está embarazada? ¿Cómo fue eso? Bueno, Limi, imagínate, esto fue un embarazo no planificado. Yo para nada tenía pensado salir embarazada porque yo tenía otros planes. Estaba en planes de comprar una casa, estaba mudándome, estaba haciendo la maestría. Entonces, para nada yo pensaba en eso. De pronto fui a hacerme una amiga mía, va a hacerse una prueba citológica, Miriam, ella va a hacerse una prueba citológica. Y entonces dice, ay, no, el ginecólogo es súper bueno, dale, hazla, que eso hay que hacérselo de vez todos los años, qué sé yo. Y yo, sí, dale, voy para allá, me hago la prueba citológica. Y él me hace un tacto y me dice, yo siento algo ahí abajo que yo no sé qué es, no sé si será un fibroma, no sé si será algo, pero bueno, vamos a mandarte un ultrasonido a ver qué tal. Cuando me hago el ultrasonido, los técnicos nunca te dicen, son los médicos los que te dicen. Y la técnico me dice, ¿tú tienes hijos? Digo yo, no. ¿Y estás buscando bebé? Digo yo, no. Y dice ella, yo creo que deberías ir a Walgreens y comprarte un test de embarazo, ¿sabes? Y digo yo, no puede ser, no puede ser. Bueno, ahí empecé a sudar frío, me estresé un poco, me dice, tú, mira la pantalla, ¿ves qué es eso que hay ahí? Digo yo, sí, yo veía como un frijol, a partir de ahí le bebé frijol. Yo veía como un frijolito así, yo decía, sí, veo la pantalla, pero no sé qué es. Dice ella, bueno, pues yo no te puedo decir más nada. No, ya, aquí se acabó, no te puedo decir nada. Vete y te recomiendo que te hagas una prueba de embarazo. Yo compré 3. Compré 3 en el Dollar Tree, ni siquiera en Walgreens, porque yo estoy dando pruebas de embarazo de Walgreens. Entonces, tú eres muy tu hija. No puedo, no. Y además yo llevaba 3 años. El muchacho que está conmigo, que yo le digo el muchacho que está conmigo, pero es el padre de mi hijo. El papá de tu hijo, el muchacho que está con ella. Escuchen qué autenticidad para referirse nada más, nada menos que al padre de su hijo, el muchacho que está conmigo. O sea, mi noviecito del otro día. Exacto, mi bisabuela me dice, no, porque tu marido, le digo, la palabra es fea, él no es mi marido, él es mi novio. Sí, pero te hizo un hijo. Digo, bueno, el Espíritu Santo le hizo un hijo a la Virgen María y no le dicen marido. Entonces, sí. No, él es el que está conmigo, pero bueno, es el padre de mi hijo. Llevamos casi 4. Entonces, bueno, en fin, compré 3 pruebas de embarazo. Ajá. Y las 3 dieron positivo. Yo dije, ya, no puede ser, esto no puede ser tanta coincidencia que las 3 hayan dado positivo. Y entonces lo llamo y le digo, ¿vas a ser papá? Para él sí fue como, ya, el cielo abierto. Y llamo a mi mamá, le digo, mamá, ¿vas a ser abuela? Y ella no lo creyó. Me dice, no, tú eres tan jodedora que yo estoy segura de que esto puede ser mentira. Así que cuando tú te hagas un ultrasonido, tú me avisas. Y así Dios. fue. Cuando me hice el ultrasonido fue que le dije, mira, estoy... Giselda, es que de verdad dice por ahí Diana Negra, eres única e irrepetible. Porque además, miren, aún como ella lo cuenta así, pues como si nada, como deberíamos contar las cosas en la vida, como si nada, como son, y punto, sin términos medios y sin colores. Gise. Muerta de miedo, ¿sabes? Pero ya era como que tengo mucho miedo, pero ya hay que darle pecho a esto, porque además yo tampoco me podía sacar una barriga porque he tenido otras interrupciones, y si me sacaba esta barriga corría el riesgo de quedarme sin hijo. Y eso tampoco yo lo quería. Entonces yo dije, bueno, llegó, ¿qué voy a hacer antes? Ok, entonces tú utilizaste esa frase que siempre hemos escuchado de estoy montada en el burro y ahora toca darle palos al burro. Ok,
empieza Giselda a darle palos, escuchen, embarazo no planificado, a diferencia de otras actrices con las que hemos conversado y otras mamás que han planificado todo su embarazo, etcétera. Con un muchacho que es el muchacho que está con ella, que es el papá de su hijo, pero es el muchacho que está con ella. No tenías claro todavía que querías ser mamá. Sabías que ibas a ser mamá, pero en ese momento no lo tenías claro porque sus planes eran otros inmediatos, sus planes a priori eran otros. Ok, me imagino que esa sorpresa comenzó a crear procesos internos en ti, ¿no? Limara, fue muy difícil porque yo me entero de que estoy embarazada en febrero. Y entonces la pandemia, el COVID, empezó en marzo. Marzo 14 cerraron todo. Entonces yo siempre dije, el día que yo salga embarazada, yo voy a ser de estas embarazadas que va a estar en el gimnasio haciendo ejercicio, trabajando hasta el último día, comiendo, haciendo el amor con mi pareja. Tú sabes, yo eso era lo que yo tenía en mi cabeza de cómo iba a ser mi embarazo. ¿Qué pasa? Salgo embarazada, empieza la pandemia, en ese momento yo daba clases de música en una academia particular. Como vino cuando hay un problema en la economía de los padres, lo primero que se va es la clase de música, porque es el hobby, obviamente. Yo me quedé prácticamente sin trabajo. En ese momento estábamos mudándonos. Tú sabes que una mudanza genera estrés. Yo tengo estrés de las mudanzas desde que vivía en La Habana, que para mí es un trauma con el que yo voy a cargar la vida entera. De las mudanzas, qué sé yo. Estaba haciendo la maestría de Behavior. Entonces fue todo junto. Eso era la parte física. A nivel físico. A nivel interno, yo tuve coágulos gicoriónicos, o sea, entre la placenta y el útero, el bebé no se pegaba, sangraba, tenía que estar yendo cada rato al hospital, vinieron infecciones en los riñones, me bajó la hemoglobina mucho, entonces ya, eso fue un bajón. Además de eso, como me cogió de sorpresa, también me cogió de sorpresa el hecho de que yo no entendía cómo una persona iba a empezar a depender de mí totalmente. Yo no entendía el proceso ese de no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, tienes que cuidarte, hasta cierto punto tienes que dejar de hacer cosas que tú hacías, como por ejemplo estar yendo a un gimnasio, tomar cerveza, que a mí me gusta, ¿sabes? Era una sensación de yo me ahogaba, yo sentía, yo me estoy ahogando, ¿qué cosa es esto? Esto es el embarazo, esto es, tú sabes, no fue una cosa, no fue una experiencia bonita. Tengo que decirlo así, es mi experiencia. Siéntete absolutamente libre de decir lo que tú sentiste, cómo lo viviste, porque todos los embarazos, señores, siempre lo digo, son únicos, son diferentes. Cada mujer es un mundo, cada proceso es diferente y todos los procesos son válidos. Porque aunque podemos planificar y prepararnos, entre comillas, para ese momento, créanme que yo que tengo 3 hijas, siempre pasa algo distinto dentro de una. Siempre es algo nuevo, siempre es diferente. Lo vives de una manera distinta siempre y es absolutamente válido y positivo. Exacto. Yo todo el tiempo empezaba a cuestionarme cosas, ¿no? Yo decía, ¿seré una buena madre para este bebé? Lo querré. Porque ese bebé hubiera podido estar tirado en un latón de basura, en un preservativo, pero vino al mundo porque yo quise. Porque nosotros lo decidimos al final, ¿no? Entonces yo decía, ¿seré una buena madre al final de todo esto? Se me exprimía el corazón porque a veces yo decía, ¿tú te imaginas que el día de mañana, cuando ese bebé nazca, yo lo mire y yo sienta dentro de mí que mi vida hubiera estado mejor sin él? Que yo sienta, que yo lo mire y yo no sienta ese amor, esa conexión que sienten las madres con los hijos, ese amor incondicional, a mí se me rompía el corazón. Yo decía, a mí eso no me puede pasar, si a mí eso me pasa, yo me muero, ¿sabes? Y todo el tiempo, yo le escribía a mi mamá, yo le decía, mamá, yo seré una buena madre, yo querré a ese bebé, porque sinceramente esa conexión que dicen las madres, que sienten,
desde que el bebé está ahí adentro, desde chiquitico, chiquitico, eso yo no lo sentía. Eso yo no lo sentía. Yo decía, yo tengo una persona que está creciendo dentro de mí, pero yo no, tú sabes, yo no No siento. te sientas, no te sientas, no sientas que eres la única, créeme. Cuando yo me enteré que estaba embarazada de Alejandra, fue un bebé también que no planificaba. Llevaba muy poquito tiempo con Alejandro, 3 meses, y apenas lo conocía. Y cuando yo empecé a sentir todo eso que estaba pasando dentro de mí, yo no daba crédito. O sea, yo empecé a actuar por inercia, empecé a actuar por lógica, porque venían los pensamientos de cómo debía de hacerlo y punto. Y fue muy complejo. Y entonces voy a llegar a esta parte. Llega Giselle, cuéntame. Y pasó también que, o sea, yo estaba viviendo todo eso y todo aquello era nuevo para mí. Y entonces Ajá. yo me sentía atacada por otras mujeres. Te Atacada. sentías atacada. Sí, sí, porque yo decía, me siento mal, tengo reflujo, me duele estoy orinando cada 5 minutos, estoy sangrando y, ¿sabe? Era tormentoso y aparte metía en la casa con el estrés de una mudanza, con la pandemia, con todo aquello arriba, que yo no, un proceso que era totalmente nuevo para mí y entonces me decían, ¿tú no sabes lo que es un embarazo malo? No, 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 que va, si hay mujeres que se pasan el embarazo entero en cama. Tú no sabes qué cosa es tener un embarazo malo, si hay mujeres que se pasan el embarazo con la presión alta. Tú no sabes, todo ese tipo de cosas me decían y yo decía, ok, sí, hay embarazos peores, pero eso no quita de que yo me sienta mejor, O mal. sea, o sea, tú estás viviendo tu embarazo, tú sabes cómo tú te sientes y te cuestionan de no te quejes, ok, aquí voy a hacer una pausa, aquí voy a hacer una pausa porque me parece sumamente necesaria. Mujeres, hombres, humanos, por favor, paremos de cuestionar, paremos, cada uno lo vive diferente. El umbral del dolor es diferente en todos los seres humanos. Cada experiencia es única, lo digo y lo repito. Tenemos que acabar de darnos cuenta que lo que yo viví no tiene que ser lo mismo que vivió Giselda. Y posiblemente Giselda estaba viviendo y experimentando sensaciones físicas, emocionales, de vida más fuerte quizás que las que pasé yo o tan fuertes, pero desde una experiencia distinta. Y es ahí donde tenemos que detenernos y siempre lo digo, nosotras las mujeres tenemos que ser un poco más dadivosas, tenemos que ser un poco más justas, un poquito más cariñosas en el cómo vamos a decir las cosas, porque quizás lo que estaban queriendo decirte era tú puedes hacerlo, te estaban dando apoyo, pero quizás el apoyo no estaban utilizando ni las palabras correctas ni el momento correcto. Entonces, hay muchas veces, y te lo digo porque yo soy muy impulsiva, soy muy espontánea, y a veces quizás también he pecado de decir, ay, no te preocupes que eso que te está pasando no es nada. Y sí, sí es, porque no me está pasando a mí, le está pasando a otra persona. Entonces, vamos a ir por la vida con un poco más de tacto, con un poco más de cautela, porque cuánto puede hacer daño cada palabra que dice. Cada vez que me decían algo, yo entendía, yo decía, es verdad que tener una presión alta en un embarazo es complicado. Es verdad que tener el embarazo, estar en el embarazo todo el tiempo acostado, es duro, es complicado. Pero yo sentía que mi problema era tan, tan grande, tan pesado. ¿Entiendes? O sea, el hecho de estar sin trabajo, el hecho de tener todas esas limitaciones a nivel interno, de hemoglobina, otro, y además, fíjate, yo no tuve vómitos, yo no tuve un vómito durante el embarazo, yo no tuve una presión alta durante el embarazo, que antes del embarazo me dio cosita porque le digo a Jaime, no he tenido presión alta y no he vomitado durante el embarazo, y dice Jaime, al fin escucho algo bueno. Ay, Jaime, gracias Jaime desde la parte que me toca por haber apoyado y seguir apoyando a Giselda, Gise. Ok, me hablaste de que no tuviste vómito, buenísimo, te iba a preguntar justamente eso. Llega el primer trimestre que para muchas, y no generalizo, es sumamente complejo porque vienen las náuseas, los vómitos, el cansancio, la pérdida de apetito. A veces te complicas un poco y dices, ok, tengo que ganar peso y en vez de ganarlo lo estoy perdiendo, quiero reposar, quiero descansar, etcétera. Vienen rechazos a veces a la pareja. Y es válido, señores, a veces nosotros las mujeres solemos rechazar en ocasiones a la pareja, otras veces no, otras veces se nos disparan las hormonas y tenemos la parte sexual muchísimo más activa que durante toda la experiencia que podamos tener con nuestra pareja.
Entonces, me cuentas que no tienes vómitos, perfecto, divino, yo sí, fue horrible y es la parte que más sufro. Luego viene el segundo semestre, el segundo trimestre. En ese segundo trimestre, Giselda, comienzan a aparecer los cambios físicos, esos cambios físicos tan deseados. Eh, y hacemos silencio. Yo recuerdo que cuando yo deseaba, ay, quiero ya la barriga, quiero empezar a darme cuenta que estoy embarazada, porque yo era cero barriga, no me crecía y tal. Y recuerdo un día haberme montado en el ascensor del edificio donde vivía en aquel tiempo y yo andaba con un abrigo porque hacía mucho frío. Y dije, ay, estoy un poco incómoda. Me quito el abrigo y de pronto me miré en el ascensor y ¡pum! Veo una bola que salía de mi barriga. Y lo digo así con todo el dramatismo, porque así lo viví yo. Yo fui muy exagerada cuando me vi esa barriga crecer de pronto, que evidentemente va siendo un proceso paulatino, pero un día tú te das cuenta que tu barriguita flaquitica, ¡pum!, se convierte en una pelotota, grandotota en tu cuerpo. Para mí fue, me dio un ataque de ansiedad. Recuerdo que me dio ataque de ansiedad, paré el ascensor, me bajé y dije, tengo que bajar las escaleras, caminar, procesar esto. Todos esos cambios físicos para mí fueron sumamente complicados. ¿Te pasó eso a ti también, Giselda? Sí, sí. Mira, yo me di cuenta de que estaba sufriendo eso con el teléfono y las fotos. Mi mamá siempre me decía, tírate fotos para tener fotos de cada semana. Y a mí me costaba tanto trabajo tirarme una foto, pero tanto trabajo que yo decía, ay, no, yo me siento gorda. Entonces cada vez que iba a una consulta, como tenía los sangramientos, tenía que ir cada 15 días al hospital, a veces cada una semana. Entonces cada vez que yo me paraba en la pesa, yo veía que pesaba más, y 2 libras más, 3 libras más, y cada vez me sentía más gorda, los pantalones ya no me servían. Yo me pasé casi todo el embarazo con 2 vestidos, uno que le quité a mi amiga Miriam y otro que mandó mi mamá, que era lo único que me servía porque además no soportaba nada apretado, y aquel que parece que estaba sin ropa, y me pasé casi todo el embarazo con esos 2 vestidos. Pero sí, entonces otra cosa que me pasó, yo duermo boca abajo, estaba acostumbrada a dormir boca abajo. Entonces, ya cuando la barriga me estaba creciendo, yo no podía dormir boca abajo, tenía que estar de lado, tenía que estar de este otro lado, tenía que estar boca arriba. Me pasaba hasta las 2, 3 de la mañana para yo poder dormir. ¿Tuviste insomnios? Sí. Insomnio y el reflujo, por supuesto. Así, insoportable. Pero eso de la barriga, sí. Hubo un momento en que dije, yo siento que a mí la barriga no me crece. No me crece, voy a tener una barriga chiquita, porque yo veo que no me crece. Mira, en el segundo trimestre aquello empezó a ser así, y ya, no me. Yo sé. Y bueno, les cuento, las muchachas que no han dado a luz, hay ropa de embarazada, que muchas veces yo me encontré con esa información justo cuando estaba embarazada de mi segunda hija, ni siquiera con la primera. Yo me enteré que había ropa para mujeres embarazadas cuando estaba embarazada de Mía. Y es cómodo, puedes utilizarla. Voy a dar un tip, y no sé si a ti te valió, Giselda, no se carguen de ropa, no se compren tanta, cómprense un pantalón y 2 vestidos como mucho, que no es necesario. Yo no utilicé ropa de embarazada. Yo quería tener mi ropa normal y que me No, quedara, ¿entiendes? Pero nunca me compré ropa de embarazada porque además no estaba sin trabajo, no tenía dinero, no podía estar yendo a comprar ropa, y aparte la pandemia también, que me daba un poco de miedo también salir, contagiarme, qué sé yo. Entonces yo le decía a Jaime, estoy gorda. Y Jaime me decía, no estás gorda, estás embarazada, mi amor. Y le decía a qué bonito. estoy gorda, mamá, estoy gorda. Y yo me siento gorda. Ustedes no me ven gorda porque me parece que no voy a caber por la puerta. Me decían, tú no estás gorda, tú estás embarazada, no seas monga, que tú lo que estás embarazada. Gise, y bueno, ya ustedes se están dando cuenta qué personalidad es esta con la que yo estoy conversando hoy. Yo estoy emocionada, estoy divina, estoy feliz de poder estar conversando hoy contigo. ¿Qué pasa con Giselda Calero, con ese temperamento tan fuerte y tan preciso que tú tienes a la hora de hablar y de decir las cosas sin pelos en la lengua, con Jaime? ¿Qué pasa? Mira, hubo muchas discusiones, hubo muchas cosas que no eran discusiones, pero que eran discusiones internas.
Porque yo decía esto y él decía no, esto, no, esto. Ok. Silencio total. Y ahí hay una discusión, ¡ah!, pero interna, que no se dice, no se habla, pero sí. Una de las discusiones fue precisamente en el tema sexual. O sea, tú sabes que cuando uno está embarazada, tú o le haces caso o tienes ganas de estar con tu pareja. Entonces, yo no podía porque tenía problemas aquellos, pero sí, todo el tiempo estaba arriba de él, buscándolo. Y entonces él era como que no, porque no quiero hacerle daño al bebé, espérate, hay que preguntarle al médico. Y yo, no, ¿qué es eso? Los médicos recomiendan, bueno, ¿qué cosa es eso? Bueno, una de las discusiones fue también cosas que yo quería, como por ejemplo irme para la playa. No, Giselda, no podemos irnos para la playa porque y si te da un sangramiento por allá, y si además el médico me decía que como tenía eso podía tener un parto prematuro. Giselda, y si te da de camino. No, yo quiero ir a Marco Island, vámonos, que me invitaron, ¿qué cosa es eso? ¿Cómo tú no vas a querer ir? Giselda, por favor, ¿sabes? Ese tipo de todo el tiempo, hasta que ya llegamos a un punto en el que yo me alteraba y él me decía, ahora no vamos a hablar, hablamos después. Y yo, no, ¿Qué? ahora este es el momento. Ahora no, ahora tú estás alterada, cuando tú te calmes, entonces hablamos. Adiós, nos vemos, se iba para el cuarto o se dormía. Pero fíjate qué inteligente y qué sano, qué saludable para nosotras las mujeres cuando estamos embarazadas, que nuestra pareja tenga esa inteligencia emocional de saber sobrellevar la situación, de saber decir, ok, ella está ahora mismo gestando, ella está ahora mismo en un proceso que nunca, jamás en la vida la persona que no está embarazada, que puede ser, bueno, digamos la pareja, pero en este caso el hombre, va a saberlo. Y Alejandro a veces me decía, contra, qué cosa tan grande, me gustaría algún día, no sé, sentir cómo es eso, y eso es una experiencia inexplicable, eso no hay palabras, no hay poema, no hay escritor, no hay dramaturgo que pueda contarte cómo se puede vivir una experiencia físicamente. Y mira qué inteligente Jaime, cómo supo entender, siendo un papá primerizo, teniéndote a ti que eres puro nervio, que eres puro impulso, puro volcán en erupción, y cómo se supo conducir como para... Él no la pasó bien, yo estoy segura que él no la pasó bien, porque yo de por sí soy una persona que ya soy como temperamental, soy un poco histérica, tengo las emociones de piel, entonces con las hormonas y con el embarazo todo aquello se disparó, más la impotencia que yo tenía interna de no entender ese proceso, de no saber si iba a ser una buena madre o no, de Limara me costó mucho trabajo, desprenderme de cosas mías y entender de que no podía hacer ciertas cosas, de que ya no iba a ser la misma Giselda que había sido toda la vida. Eso me costó mucho, y todavía me cuesta. Yo lo sé. Estás empezando, Gise. Estás empezando, date tiempo, respírate, disfruta, trata de ir entendiendo poco a poco los procesos, un día a la vez. Siente que estás teniendo ahora mismo la experiencia más, digamos, egoísta, pero también la experiencia más bondadosa que nosotras como mujeres podemos tener con nosotras mismas en la vida. Y digo egoísta y bondadoso porque es un acto de bondad. Dar la posibilidad de traer una vida al mundo y que disfrute de todo esto que nosotros podemos disfrutar cada día, el aire, los árboles, el mar, los colores. Eso es un acto de bondad, pero también es un acto de egoísmo, porque estamos también complaciendo a nuestro propio ego, a nuestra propia emoción, a nuestro propio querer saber amar y entender, etcétera. Yo creo, mira, cuando a mí me pusieron el bebé arriba, cuando yo lo parí, que me lo pusieron arriba. Espérate un momento que ahí voy a llegar ahora. Esta conversación da para 4 días continuos. Ok, ahora quiero saber. Pasa toda esta experiencia del embarazo, etcétera. Recuerdo que yo estaba en Miami y el 31 llama Giselda. El 30 llama Lenis. Me empezaron los dolores. Ay, me empecé. Y yo te miro y te digo, Gise, estaba en casa de Alegri, y te miro por la videollamada y te digo, Gise, ¿a qué hora te empezaron los dolores? Yo no sé, pero no aguanto. Yo no aguanto, y te dije, Giselda, cógelo suave que esto empieza ahora.
Cógelo, tú me dijiste, ¿cómo empieza ahora si debo de tener 3 centímetros de dilatación si no puedo más? Me doy cuenta que estaba en presencia de una persona que tiene el umbral del dolor bajo, ¿es bajo? Bueno, un umbral del dolor muy especial, porque ella con 1 centímetro de dilatación ya estaba muriéndose de los dolores. Y también puede suceder, los dolores intensos pueden darte en el primer centímetro y pueden darte en el 7, como me pasa a mí, que llego a los 7 centímetros y estoy como si nada, y todavía me cuestiono si me pongo el epidural o no. Y eso es muy válido. Dije, déjame callarme porque Giselda está ahora mismo en un proceso que a lo mejor también los nervios la hacen sentir el triple del dolor que quizás está experimentando. Entonces, ya venimos de un embarazo complejo, una Giselda que por sí es temperamental, eufórica, etcétera, con las hormonas a 1000 por segundo, con todos estos problemas que tuvo del reflujo, eran quistes que tenías entre el útero o fibromas, coágulos, de estos coágulos con sangramientos, etcétera, que además te ponen los nervios de punta, saber que todo puede suceder durante este proceso. Llega el día del alumbramiento después de horas y horas y horas de dolor que te tuvieron con horas de dolor. ¿Qué pasa cuando llega ese momento de la expulsión? Llega la expulsión y Lía se lo dan a esa mamá y esa mamá se lo pone en el pecho. ¿Qué pasa? Después de, bueno, él sale, me lo ponen aquí y yo no lloré, no me reí. Nada, mi cara fue esta. Así me quedé en shock, literalmente. Yo, sabes, la piel de los bebés cuando nacen, como están metidos en agua, que tú los tocas, tibia, babosa. o una cosa así suave. Yo lo tenía aquí así y yo era así. Así me quedé, te lo juro, así, en shock. La enfermera me lo coge, le hacen todas las cosas que le hacen a los bebés, lo traen. La enfermera me dice, ¿lo vamos a llevar para Cunero o te vas a quedar con él? Ya me habían dicho que en la primera noche lo mandara para Cunero para yo poder descansar, porque no, para, tú sabes, cogerle la vuelta a eso. Lo mando para me lo llevan el otro día a las 6 de la mañana. Todavía yo estaba en shock. Cuando me lo traen a las 6 de la mañana, yo decía, tengo una persona que es mía, que va a estar conmigo por el resto de la vida. Yo no sé qué hacer con esto. ¿Todo eso era dentro de ti o con Hannah? Y dentro de mí yo decía, tengo una persona, acabo de parir una persona que está dentro de, que salió de mí y va a estar al lado mío ya por el resto de la vida. Esto ya, ¿sabes? Pero todavía no lograba sentir esa conexión. Cuando vino el médico, porque yo quise que le hicieran la circuncisión. Ok, entonces tú procediste a lo de la circuncisión con el bebé, que eso es también una de las cosas que hacen muchísimas mamás cuando tienen niños varones hoy día, que los circuncidan y está súper bien. Tengo muchísimas amigas que lo hacen, unas por religión, otras por higiene, otras porque sí, porque quieren hacerlo y punto. Lo hice por higiene, porque ya había leído los beneficios de eso y tal. Se la hice. Cuando vino el médico a buscar al bebé para llevárselo, empezaste a llorar. Empecé a llorar, pero a llorar, tanto, que yo, pero con un sentimiento, con un dolor, se me apretaba el pecho, yo decía, ¿qué es esto? ¿Pero por qué? Se lo llevaron y estuve dando gritos hasta que lo trajeron. Cuando lo trajeron, que yo lo cargué y lo abracé así, ya. Ahí fue el momento en el que yo sentí realmente la conexión con mi bebé. A mí me pueden decir que la maternidad es algo lindo, que todo ese proceso es súper lindo. Para mí fue horrible todo ese proceso de la maternidad, incluso todo el proceso de los dolores. Si yo hubiera sabido eso, yo me planifico una cesárea a las 38 semanas, porque a mí no me gusta pasar dolores, no tengo por qué, yo elijo no pasar dolores, ¿sabes? O sea, para mí todo eso fue tormentoso y horrible. Cuando a ese bebé me lo trajeron, que yo lo cogí y me lo puse en el pecho y yo sentí ahí, fue como un match, fue algo, Limara, que yo no te lo sé explicar. Ahí con los pelos de punta. Cuando el médico se lo llevó, que yo me quedé dando gritos y lo trajo, estuve llorando hasta que lo trajeron. Cuando lo trajeron, que yo tenía la naricita rojita así de llorar, que te das cuenta de cuando un bebé lloró.
mío, yo me sentía tan mal, tan culpable. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué yo dejé que se lo llevaran? Dios mío, le están haciendo algo. Mira, era increíble. Cuando yo lo cogí, que me lo puse así en el pecho, Jaime había salido y en ese momento yo, cuando lo miré, fue como, le dije, no puedo, no puedo, no puedo, esto, no puedo con lo que yo siento ahora mismo. Gise, ¿habías conocido el amor antes de No, eso? chica, no, qué amor de qué, yo nunca le había amado a nadie. Yo nunca había amado a nadie, jamás en la vida, es incomparable, es incomparable. Y Y después aparte, a mi mamá, mamá, ¿tú me quieres como yo quiero a mi hijo? Se lo pregunté, dice mi mamá, mija, eso es algo que llega y es ya, y crece, y crece, y crece, y crece, y no para de crecer. miren qué hermoso. Hace poco yo estuve con Jenny Rodríguez y ella le hizo la misma pregunta a sus papás. Le dijo, ustedes me quieren a mí como yo quiero a mis hijos. Y si ustedes entonces me quieren a mí como yo quiero a mis hijos, ustedes me quieren demasiado. ¿Cómo yo le pago a mi madre eso? ¿Cómo yo le pago a mi mamá eso? ¿Sabes? Es una cosa, Limara, tú debes sentirlo porque tú eres madre, pero yo me sentía, yo cuando yo tuve ese niño aquí, que yo sentí eso, yo me sentía, yo sentía tantas cosas, yo sentía dolor, lástima, amor, cariño, desespero. Se- Yo sentí tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas, porque a esa hora me vino a la cabeza todas las cosas que yo, ¿Qué todas las pasa? durante el embarazo, que no significa que no significa que no quiera a mi hijo. Cuando yo tuve el primer sangramiento, yo vine de la escuela de música sangrando hasta la casa manejando y yo lloraba y yo le decía a mi mamá, mamá, voy a perder mi bebé, voy a perder mi bebé, y yo lloraba. Ya yo, o sea, no es que no, El instinto felino, el instinto maternal está. Lo que pero me cuesta, costaba mucho trabajo renunciar a mí para dedicarme a otra persona, a una persona que cuesta. va a depender de ti totalmente, que ya, eso es una responsabilidad que no todo el mundo tiene la capacidad de aceptar desde el primer momento. Yo no la tuve. No. Y vendrán momentos, Gise, en los que vas a decir, tengo ganas de salir, tengo ganas de pasear, tengo ganas de ir a tomarme de emborracharme con mis amigas y llegar al día siguiente y no vas a poder. Tengo ganas de irme a un hotel y dejar al niño y no vas a poder. Y van a ser otros procesos también que vas a experimentar, pero también cuando ese niño te dé el primer beso, como decía Judy, cuando ese niño te diga mamá, cuando ese niño te abrace, cuando estés triste y venga y sientas que es el único refugio de verdad tuyo, realmente tuyo, aunque después deja de serlo, porque tú traes a tu hijo para el mundo al final, eso no tiene comparación No, con nada. no hace falta que haya nada recíproco. Yo solamente le miro la carita y Y ya, ya, y ya, ¿sabes? Porque además yo creo que el hecho de traer un niño al mundo es un acto de total bondad y de dar sin recibir nada a cambio. Uno los trae para que ellos sean una gente, para que ellos sean una persona. Ellos no te deben nada, ¿sabes? Tú los traes, los educas, les das cariño y llega el momento en que se van o hacen su vida, pero ellos no te deben nada. Tú lo trajiste para que ellos fueran. es muy hermoso. La Biblia es un libro que yo me he leído varias veces o he intentado leérmelo completo y voy así. Yo creo que me lo he leído a pedazos, casi completo. Y una de las partes que más me gusta, que más amo, es el capítulo dedicado al amor. Y cuando habla del amor, te habla como de una pareja y tal, pero al final te das cuenta que el amor real, el amor que no espera nada a cambio, el amor que no es vanidoso, el amor que no es el amor que tiene una mamá hacia su hijo. Eso no hay duda. Todo el que pueda ir a ese capítulo, por favor, ese capítulo bíblico dedicado al amor, vaya. Después lo voy a buscar y lo voy a hacer en una historia. Ok, Giselda Calero, mira. Miren cuántas cosas. O sea, en este momentico Giselda ha hecho un tránsito por miles de emociones que estoy aquí yo con la piel de gallina, no sé para dónde voy, ella me ha hablado, me ha contestado preguntas que yo tenía para el final, me las ha dicho ahora, pero ella es así, yo sabía que esto iba a ser así, yo tengo que dejarme llevar por ella conduce esto y no yo. Dice, tienes un montón de amigas que te aman, o sea, es una cosa que yo me he quedado fría y cada vez que he ido conociéndote un poquito más, fíjate que tú y yo hemos coincidido poquitísimas veces en la vida, poquitísimas veces, pero tienes ahí un team enorme que te adora, que te idolatra, que dicen, esta mujer es lo más grande de la vida, y yo quiero saber quiénes son esas personas, o sea,
esas personas las tienes cerca, han podido disfrutar contigo, porque además estás en una pandemia. En el momento en el que uno desea que sus mejores amigas lleguen a la casa, carguen al niño, que te lo cuiden, o sea, me hablas de que has tenido que ir a una cantina a comprar comida porque el tiempo no te alcanza. Cada vez que hablo con Gisela, estoy en la cantina. Y yo, ¿qué cosa es eso, Giselda? Que estás en la cantina. No le dejé, estoy comiendo rápido de pie, que tengo que irme, que vine a la cantina. Y yo me quedo así, Dios, ¿de qué me está hablando Giselda? Cuéntame de eso, de las amigas, de el no poder dejárselos a ellas, porque también todas ellas tienen su vida y sus películas y sus rollos. Cuéntame un poquito de eso. ¿Quiénes son esas mujeres? Y esos hombres. Sí, bueno, yo tengo muchas amigas. Aquí tengo a Miriam, que es mi amiga más antigua. Nosotros somos amigas desde que teníamos 7 años. Tengo a Lisbeth, que está en España. Tengo a Dayana, que está en España. Tengo, Ah, que tú sabes, es como otro caso mío, que está en Cuba. Carlos Díaz, que es mi abuelo, es mi osito del cariño. yo sé. Eh, y sí, es complicado porque yo quisiera tenerlas aquí, yo quisiera poder, mira, Galli, hoy hazme tú un almuerzo, Liz, tú mañana no sé qué. Todo lo ha tenido que hacer Miriam. Ay, pobre. Gise, y la pregunta que te quiero hacer es, por ejemplo, cuando ellas se enteran de ese embarazo y cuando tú estás pasando por todos esos procesos internos complejísimos que has contado ahora mismo y que me han dejado bastante impactada porque hasta hoy no había conversado con ninguna de las mujerazas que han pasado por aquí cada domingo a las 4 de la tarde sobre un tema tan impactante como el que me estás contando ahora. Ellas, ¿qué te decían? O sea, tú las llamabas, ¿sabían ellas lo que estaba pasando con Giselda, con su amiga, con esa guerrera que estoy leyendo por ahí que te ponen todas? Sí, sí, unas más que otras, unas más que otras. Eh, hay cosas que yo le cuento a Miriam que no le cuento a Dayana, hay cosas que le cuento a Leisa que no le cuento a Henry. Así, son varias, pero todas tienen sus características y entonces eh, no son personas que juzgan, pero yo Ajá. quería sentir juzgada, yo quería sentirme comprendida. Entonces a veces yo le contaba a una, mira, me está pasando esto y esto y esto y esto y esto. Oye, tranquilo, Ujú. normal, sí, eso pasa. Y, y quizás no le contaba eso mismo a otra porque pensaba que me iba a decir, oye, no, tú vas a ser una mala madre, ¿qué cosa es eso? Porque todos Claro, tienen... porque son diferentes. Pues mira, yo te las voy a poner aquí para que ellas te cuenten a ti qué pensaban ellas de Giselda. Mi flaquita de mi vida, de mi corazón, mi amor, no sabes qué alegría me da poderte ver en este programa, poder disfrutar a Limar entrevistándote, porque vaya, es una súper entrevista. Ya me la estoy imaginando. Decirte de mi corazón que sigue siendo la misma persona especial para mí, que fuiste lo mejor que me pudo pasar en la etapa de Elisa cuando nos conocimos desde las pruebas de actuación, que eres una de las personas más especiales que he conocido en mi vida, eres única, me enseñaste mucho, te agradezco todo el tiempo que estuvimos en Elisa, cómo me guiaste, cómo me hablabas fuerte, como si fuera mi mamá, cómo me supiste guiar en ese mundo al que llegué de pronto sola, sin familia, sin nada, y cómo me hiciste entender tantas cosas que por eso pude avanzar. Te agradezco toda esa etapa tan linda, que es una de las mejores etapas de mi vida, que desde el primer momento andábamos juntas como las mejores amigas, en todos los sentidos, que pasamos por prueba de fuego. Nada, desearte lo mejor del mundo. Me encantaría que nos viéramos pronto, Gise, mi flaquita, que ya no eres flaquita. Me encantaría que nos viéramos pronto, que pudiéramos abrazarnos, que pudiera olerte, porque tu olor es único, que pudiera ver a tu bebé, abrazarlo también, poder estar un poco ahí. Me encantaría ver toda esa nueva etapa en tu vida que siempre nos imaginábamos que también íbamos a estar juntas para ayudarnos. En fin, ¿qué te puedo decir? Que agradezco estar aquí hoy, viéndote, disfrutando de ti, que vas a seguir siendo mi hermanita siempre, una de mis mejores amigas siempre, donde quiera que estemos, nos encontremos. Y
Muchos besitos para ti, mi reina, muchas cosas buenas, muchas bendiciones y para ti también, Limara. Te adoro, Giselda. Bueno, mi amiga, mi hermana del alma querida, estoy muy orgullosa de ti porque te veo hermosa, te veo muy segura, te veo enamorada en esta nueva etapa de tu vida, esta nueva etapa donde eres mamá. Y estoy muy feliz de estar a tu lado y de haber estado en todo el proceso del embarazo, que fue bastante difícil y complicado. Y estoy muy feliz de haber pasado por todo eso contigo y que sepas que siempre voy a estar a tu lado, que sepas que te ves hermosa, que eres una madre hermosa y que has sido capaz de todo, has sido capaz de superar todas las adversidades en todo este tiempo. Y eso te hace todavía más grande, más hermosa. De verdad, de todo corazón, felicidades. Te amo, mi amor, te amo. A ver, muñeca, porque tú eres mi muñeca y tú lo sabes. Voy a comenzar diciendo que tú eres la mujer más arrecha que yo conozco. No conozco a alguien más fuerte, más elocuente y más diva que tú. O sea, yo creo que Liam se sacó la lotería contigo como mamá. Tiene unos papás maravillosos. Tú estás rodeada de gente divina que te quiere y tiene el detalle de hacerte este obsequio, este homenaje en esta nueva etapa de tu vida. Yo creo que tengo la fortuna de tenerte como amiga. Creo que vamos a tener mucho tiempo para vernos, para reunirnos, para visitarte, para poder cargar a Liam. No lo pude hacer el día que te visité. Yo necesito tiempo con ustedes y nos va a sobrar tiempo. Eres una dura, eres una recha y tú lo sabes. Claro, y seguro que pensaste que yo no te iba a hacer ningún video. Pero bueno, cada cual es cada cual, ¿no? ¿Y quién ve? Felicidades, mi amor, muchas felicidades por ser madre. Y gracias por ser mi amiga. Muchas gracias. Estoy orgullosa de ti, orgullosa de tu fuerza, de que seas tan emprendedora, de que me escribas, de que cuentes conmigo, de que me pienses, de que me recuerdes, ¿sabes? Sí, estoy feliz de que tengas una familia. Dale besos a Jaime y besos a Liam y otros para ti, muy grandes. También besos para Limara, para Lenny, para Rogelio, para Gretel, para Miriam, para todos, ¿sí? Gracias y felicidades. Felicidades por madre y gracias por amiga. Mi querida hija, mi primogénita, cuando te miro, pienso y digo, por Dios, ¿dónde está esa niña pequeñita? Ya es una mujer. Quiero decirte que tu papá está muy orgulloso de la mujer en que te has convertido. Fuerte, inteligente, valiente, no sé. Todas las alegrías que me has dado y ahora me acaba de hacer abuelo. Un abuelo muy feliz. Mi amor, cuídate, te amo, gracias por existir, gracias por estar en mi vida. Gracias por todo. Gracias por todo, de verdad, de todo corazón. Te amo mucho. Cuídate. Giseldita, mi vida, yo quisiera estar junta contigo para darte una ayuda con el niño, pero yo sé que tú eres muy buena y vas a atender a tu hijo, como yo te atendí a ti, y tú vas a atender el tuyo. Yo estoy segura de eso, de ti estoy segura. El niño tan bello que tiene. Es una maravilla tener un niñito así. Cuídamelo bastante, mi vida, que yo sí quisiera estar al lado tuyo para acompañarte y estar contigo. Y cuidarte tu niñito también. Te lo criara todavía. Fíjate tú, el deseo que tengo de parir. Hola, amor. Creo que sabes que soy de las personas que cree que la base de toda felicidad es el agradecimiento. Por eso, genuinamente,
déjame darte las gracias. Gracias, una y mil veces gracias. Gracias por ser la gran mujer que eres, el gran ser humano que eres, la gran guerrera que eres. Gracias por permitirme ser padre y tú ser madre. Y créeme que lo estás haciendo muy bien. Gracias también por estar ahí en Washington ese día esperándome y poder reencontrarnos nuevamente después de mucho, mucho tiempo. Muchas gracias. Lian y yo te amamos con la vida. Como siempre te digo, te amo, pedacito de cielo. Yo no puedo explicarme cómo yo no fui tu amiga. Yo todavía no puedo explicármelo. No, porque lo que pasa es que cuando yo entré en Elisa, tú estabas en tercer año. Entonces, teníamos maestros distintos, estábamos en aulas distintas, no... Tú siempre andabas con Alen y con Judy, yo siempre andaba con Diana y con Jenny, que Jenny se me olvidó mencionarla. Y Leizuli, la muñeca, la que me dice muñeca, esta fue mi última adquisición. Fue mi amiga porque ella se hizo amiga mía aquí, llegando yo aquí. Es amiga mía hace como 2 años. Pero lo más grande, el amor hermoso. No Jenny, pero yo sé que sí, yo sé que ella sabe. Ella sabe quién es. Yo sé, mira, se me quedaron muchísimas personas. Se me quedó tu suegra, que me mandó un video bello, que te lo voy a mandar. Se me quedó Carlos Díaz. Se me quedaron tantas personas que yo sentía que yo le decía, Alejandro, ¿qué hago? Porque luego esto me corta el vídeo, esto, yo no sé qué voy a hacer. Muchas veces algunos se me iban de imagen, porque ya saben, producir esto, editar, es muy complicado, pero créeme que te los voy a mandar todos van a estar ahí guardaditos con su música y vas a poder escucharlos a todos. Gracias muchísimas a Jaime, que fue el que me ayudó con todo esto, a todos los que mandaron ese mensaje, que nos han tenido Alejandro y a mí llorando. Luego cuando entró Daisy fue muy difícil, uno porque se parece muchísimo a mi segunda hija, o sea, yo veo a Daisy y yo veo a mi hija mía, es como si lo hubiese parido ella, y es una cosa que me golpea así en el medio del pecho, porque eso es lo importante que es ella para ti. Esa es una cosa que siempre hablo con Carlos Díaz. Cada vez que nos vemos, él siempre me dice, ¿cómo se parece la hija de Limar a Daisy? Siempre. Es muy raro, o sea, es muy raro tener una hija que sea igual prácticamente a una de tus grandes amigas de la escuela. Es algo muy impactante, es muy raro. O sea, yo veo a Daisy y es como estar viendo a mi hija, es una cosa muy compleja. Y a ti, Giselda, qué cosa tan bonita. Gise, cuéntame, sé que has dado a luz y yo también di a luz en este país, lejos de mi mamá. ¿Quién te faltó alguien? Yo sé que te faltó alguien muy especial en ese vídeo. Mi mamá. Tu mamá. Mira, yo te voy a leer algo que voy a compartir con todas las personas, de algo que vi en Facebook hace muchísimo tiempo y me parece tan bonito, que habla sobre, yo lo leí hace poco, es muy bonito, que habla de las madres, de la madre, de cuán importante es cuando nosotras las mujeres damos a luz, tener una de nuestra tribu cerca nuestra, ya sea una abuela, ya sea una amiga, ya sea una suegra, ya sea una pariente, una vecina, pero cuando la mamá no está, es muy difícil. Y yo te puedo entender perfectamente porque eso te complicó doblemente ese proceso que estabas viviendo por primera vez. Escucha, dice, la madre de la madre. Mientras los ojos del mundo están en el bebé que acaba de nacer, la madre de la madre ve a su hija recién convertida en madre. El papel de abuela puede esperar, porque esa es su niña, quien llora, con sus pechos adoloridos. La madre de la madre frota ropa manchada de caca, barre el piso, asegura un almuerzo, compra camisones con botón, lava sábanas sucias de leche, de sangre. Sabe lo duro que es volverse madre. En el silencio de la madrugada piensa en su hija despierta. ¿Cuántas veces ha sido? Aguantará la mañana con una sonrisa y le lleva algo caliente y su postre favorito y puede ver todo lo que le pasa a su hija, a la nueva madre, mejor y antes que nadie. Ocupada, la madre de mamá sufre en silencio. En cada elección de su hija
recuerda las propias, delante de la nueva madre, un nuevo bebé, mucha leche y tanto regazo. Cuestiona todo lo que hizo hace ya mucho tiempo, tiempo que no vuelve. Si hoy es lo que se tiene, entonces hoy es lo que se es. Mira los ojos, trae pan, café con leche. Ese es el regazo, esa es la leche ahora, aquí y ahora, presente. Y así, aguántate que vas a llorar. Hola, mi niña. Qué linda oportunidad para decirte una vez más que sigues dándome lecciones de vida, que para nada me sorprende la gran madre que eres, que esta nueva etapa de tu vida lo transformará todo, cada una de las que has vivido, que con un hijo empieza todo. Un buen día te das cuenta que a la persona que más le has mirado a los ojos, la tienes delante. Es como estar mirando un espejo donde ves tus propios ojos. Así es, cariño. Vendrán días difíciles, noches sin dormir, te desesperas, pero podrás con todo. Claro que podrás, como lo has hecho hasta ahora. Ay, a medida que le vayas enseñando la vida a tu hijo, él te irá con su amor haciendo más grande y mejor cada día. No lo dudes nunca. Te adoro, mi reina maga. Te amo. Solo una cosa. Quiérete. Mímate cada vez que tengas una oportunidad. Es esencial para las madres. Óyeme, cariño. Yo no tenía que haberme maquillado, Limara. Qué linda. Qué linda. Nos enamoramos de tu mamá. Mi mamá, tú sabes que hubo un día que Elías no quería coger la teta. Y yo lo ponía y me hacía así. Me escupía la teta. Y le digo, mamá, la llamo, mamá, mira, me está escupiendo la teta. Y dice mi mamá, mira que hacerle eso a mi hija. Fue como, tú de tu bebé que yo me ocupo de la mía. Cuando yo escuché a tu mamá hablar con esa voz tan bella, que yo decía, Dios mío, ¿de dónde sacaron a esa señora? Yo no sabía ni siquiera que era actriz, después me enteré. Yo lloraba, moco tendido con Alejandro, y yo le dije, Alejandro, yo escucho a esa señora, y me recuerdo de un escrito que yo leí hace mucho tiempo y lo busqué, como una loca lo busqué, y yo dije, eso que ella le dice es el reflejo de ese escrito. Ella es la madre de la mamá. Ella va a velar por ti siempre, y los hijos se quieren, los nietos se quieren, los nietos se aman. Y yo recuerdo una vez que mi mamá me dijo, yo amo a tus hijas, son mi vida, mi corazón, pero tú y tu hermano son mis hijos. Claro. Y eso es sin comparación, Gise. Estoy como temblando por dentro porque ha sido muy emotivo este live. Yo sabía que iba a ser así. Son las 4:58. Hay signos de interrogación que están activándose. Al parecer son personas que están preguntando. Este programa, dice una chica, te lo tengo que preguntar, tu respuesta a tu pregunta con toda la emoción que tengo dentro. Fuiste una de las actrices de Antigonón, porque creo que te recuerdo de ahí. Si eres tú, impresionante. Dice otra, el acting del parto lo cuentas. This is Lizzie, te cuenta. Entonces,
Dilo tú. Una de las actrices de Antigonón. Este live se está acabando. Vamos a reenganchar porque quiero conversar con Giselda tranquilamente y despedirme del programa como tiene que ser. Gracias a todos los que están conectados. 4:59. Un beso. Nos vemos ahora. Regresen que nos conectamos con Giselda ya. Hola, Bonnie. Te estaba leyendo. Que es muy difícil no emocionarse. Gracias, Diana Bella. Gracias por ese mensaje tan bonito, Jenny, tan bonita. Giselda también le preguntó lo mismo a su mamá, que si ella la quería tanto como ella quería a su hijo. Gracias a todas las personas que se van conectando, estoy sumamente agradecida. Ali, Alonso, qué emotivo. Ay, Dios mío, yo no sé qué voy a hacer. Yo a veces creo que no voy a hacer llorar a las personas ni que voy a llorar yo, que me paso toda la semana además llorando con las cosas tan bonitas que le mandan a decir a cada uno de ustedes y me vuelve a pasar lo mismo. Cada domingo lloro. Ay, Dios santo, miren. Poco a poco me voy a ir pasando a YouTube porque esto de tener que cortar los programas así, que me corten el feel y la emoción a la invitada, que los corten ustedes, que se tengan que volver a reenganchar, es algo que realmente se me está convirtiendo un poco tedioso. Entonces, si desean, todas las personas que no se han suscrito todavía al canal, pueden encontrarme como Limara Meneses. Voy a ver si empiezo a comenzar a hacer pruebas y empezar a transmitir por YouTube completamente porque Instagram se me hace ya una plataforma sumamente compleja. Esto que empezó con tan poquitas pretensiones, no más que conversar con mis amigas y sentir que estábamos acompañadas, de verdad cada día va creciendo y estoy tan feliz de contar con la presencia de cada uno de ustedes que me mandan cosas tan bonitas a decir, que siento ya que son parte de mí, de mi cotidiano. Es de verdad algo tan lindo enfrentarme y abrirme a las redes sociales recibiendo toda estas cosas bonitas y toda esta emoción que cada día ya me están regalando. Yo me siento como que ustedes también forman parte de mi familia y eso es muy bonito poder compartir con ustedes y sobre todo compartir con una audiencia tan saludable como lo son ustedes, tan linda, tan benevolente, que dicen cosas tan bonitas, que me escriben, que se preocupan, que sufren, que se divierten y ríen con nosotras cada domingo a las 4 de la tarde. Gracias miles. Estoy esperando a que Gise se vuelva a conectar para despedirme como va, con tranquilidad, decir hasta luego, otro domingo, ser mamá es de madre. Y nada, recuerden, todo el que no me sigue todavía por YouTube, vayan a Limara Meneses, activen la notificación para que les avise siempre cada vez que vaya a salir al aire y encantadísima, de verdad encantadísima de contar con cada uno de ustedes. Y bueno, ustedes está ahí, me dice 1 billion friends. Vamos a ver, vamos a invitar a Gise, vamos a buscar a Úrsula, que además yo tampoco la podía encontrar ahorita porque ella es tan especial, que se llama Úrsula88. Ha sido un live muy bonito, no sé si ustedes han sentido lo mismo que yo, creo que sí, mira aquí está. Ursulita, ¿por qué Úrsula, chica? Porque Úrsula es un personaje de una película de muñequitos que a mí me gusta mucho, es mi personaje La favorito. Sirenita. Sí. Mira, voy a leer otra tarjeta que acaban de mandar. Dice Judy, que cuente Giselda cómo hizo una cena en plenos dolores de parto. Y eso por casualidad viene por el proyecto de la playa de Rogelio Elizondo, la cena que hiciste en pleno parto. El problema es que Rogelio quería que yo le hiciera eso, entonces hablando con Alen y eso, digo, ay mira, pero vamos a hacer una cosa, yo sin saber el dolor de una contracción de parto, porque si yo llego a imaginarme eso, yo le digo, no, discúlpame, pero no. Yo soy muy actriz, pero la pasión no me mata ni me sigue. Estaba con él, yo le dije a él, yo voy a hacer eso con las contracciones y después te lo voy a hacer con el bebé en los brazos. Ya yo había quedado con Rogelio, yo no podía decirle a mi Rogelio, a nuestro Roge, que yo iba a hacer eso, ¿entiendes? Entonces, claro. Entonces yo le dije, Jaime, dale, este es el momento, dale. Y cuando tú me dijiste, las contracciones no son eso, cuando tú tengas una contracción no vas a poder hablar. No vas a poder respirar, ni respirar puedes. Yo dije, que además así mismo fue. Yo le metí un escándalo a la enfermera a las 6 de la mañana, le dije, si a mí me vuelve a dar una contracción como la que me acaba de dar, se me va a romper el corazón en dos y tú vas a ser la culpable, ya, para que me induzca esto, que no puedo. Así
así mismo fue. La conexión se frizó porque se dio cuenta que Giselle iba a meter el petate. A ver, señores, voy a hacer la traducción. Ella le dijo a la enfermera que si ella volvía a tener un dolor de contracción como el que estaba teniendo, que le iba a romper el corazón, ella se iba a enterar quién era Giselda. Todo esto en pleno parto, con un dolor de contracción que no le estaba dejando respirar. Vieron con dolores desde la 1 hasta las 6 de la mañana, con 40 Es muy difícil. centímetros de parto ya. Si yo no dilataba, yo nunca dilaté. Oh, Entonces, ella ahí esperando. No coincidió con que yo tuviera un buen team de enfermeras. Entonces yo ya a las 6 de la mañana le dije, mira, fíjate bien lo que te voy a decir. Basta ya. Porque si a mí me vuelve a dar otra como la que me acaba de dar ahora, yo me voy a morir a hacer la culpable. esta Gisela no tiene precio. Y como diría mi amigo, pónmelo, yo te lo pondré. Pues para la persona que preguntó de... Antigonón. No, sí, pero no, la otra persona que preguntó de cómo había sido lo del parto, yo no estuve ni 25 minutos. A mí me pusieron la epidural, estuve dormida todo el tiempo y cuando dilaté, el médico me dijo, tienes la cabeza del bebé ahí afuera, Jaime me aguantó una pierna, la enfermera me aguantó otra, hice 4 tandas de 3 pujos. 4 tandas de 3 pujos y automáticamente salió. Divino, o sea, coronó y salió el momento. Otra cosa que te quería decir, Limara, que se me había olvidado, pero lo estaba pensando y yo más que buena madre, yo quisiera ser para mi hijo un buen ser humano, ¿sabes? Porque en la medida en la que yo sea un buen ser humano, yo le voy a dar un ejemplo a ese bebé. Si yo soy una buena madre y soy una perra con el resto del mundo, ¿qué va a aprender ese niño? ¿Sabes? Qué hermoso. Yo quisiera para mi hijo, de verdad, las mayores bendiciones de la vida, mucha salud, sueños profundos de 3 horas, por favor. Quisiera ser un buen ser humano ser humano. Y cuando tú te refieres a un buen ser humano y dices, yo no quiero ser una perra con el mundo. El otro día estábamos conversando tú y yo y fue una conversación que salió así bastante espontánea y natural. Y tú decías, Lima, el problema es que yo veo que hay mamás que son espectaculares madres, que son lo mejor. Pero de pronto te las encuentras que pueden ser malas personas con otras personas y que pueden ser o crear problemas o crear caos. Y luego son grandes madres, en su casa son espectaculares con sus hijos, pero luego con el resto de los seres humanos son patéticas. Y yo creo que eso fue un punto muy, muy interesante que incluso me dejó pensando. Y yo dije, es verdad. Nunca me había detenido y yo creo que es el momento en que empecemos a también ser... En el momento que podamos ser los mejores seres humanos, porque buenos totalmente nunca vamos a ser, siempre vamos a actuar, depende de la circunstancia, y la circunstancia puede ser favorable a nuestro favor o puede ser favorable a favor de otras personas. Entonces ahí un poco está la balanza del yin y el yang, qué tan bueno, qué tan malo soy en el momento de la vida y la circunstancia que me ponga. Pero si vamos tratando por la vida de hacer lo mejor posible desde nuestro punto de vista, y analizando un poco las circunstancias, creo que podemos lograr llegar a ser los mejores seres humanos posibles y ya siendo buen ser humano eres buen padre, buen hijo, buena madre, buen hermano, buen amigo, buen todo, brillas y vibras en positivo. Esa frase que se dice tan a menudo. Giselda, tú eres una recha, como te dice tu amiga venezolana, que me encanta eso, eres recha. Tú estudiaste acá una carrera sobre comportamientos de la conducta infantil y de niños con condiciones especiales, ¿puede ser? Fue una maestría en behavior. Eso es conducta, en análisis de la conducta. De la conducta. Te predispuso un poco eso, porque yo trabajé aquí cuando empecé en una escuela, Kids Are Kids, y le daba clase a un aula de 27 niños con autismo y con problemas a veces de conducta, o niños que eran hiperactivos y estaban desarrollando una especie de autismo, no grave en algunas ocasiones, en otras sí. Y yo cuando veía a esos niños muchas veces, pues yo no tenía todavía a Isabela, y eso cuando me enfrenté por primera vez a esa aula, que además los adoro a todos y todavía me los encuentro a veces por ahí y son mis niños amados, pero a mí yo cogí un poquito de miedo, digamos así, porque el hecho dije, ok, yo creo que ya tengo a Alejandra y a Mía, no voy a tener más bebés.
porque no sabría, aunque estoy dándole clase a estos bebés, cómo será el día a día de sus mamás en la casa, ¿no? Y eso como que me creó un poquito de caos dentro de mi manera de pensar con respecto a tener otro hijo. ¿Influyó un poco eso también en ti en algún momento del embarazo? No, no. Lo que sí me pasaba por la cabeza, o sea, como estaba estudiando eso y estaba viendo los problemas que tenían los niños, tú sabes, todo el tiempo estaba recibiendo información de niños con problemas, de cosas, de casos, yo decía, no, y si mi hijo me sale con algún problema de esto, no lo puedo atender yo, tiene que atenderlo otra persona. ¿Y quién? Esa persona no le da la terapia como es. Era lo que me pasaba por la cabeza, ¿no? Y si esa persona no es la persona adecuada para darle una buena terapia, y si mi hijo me hace esto que está haciendo este niño que estoy viendo en este video que estoy estudiando ahora, y si, ¿sabes? Todo el tiempo me estaba preguntando qué pasaría si mi hijo me saliera con algún problema de esto. Ok. Pero no dije, nada más que venía ese pensamiento, decía, bueno, si viene con ese problema, se busca la solución y punto. Todo fue muy práctico. Qué bonito. En ese sentido, muy práctico. Además, también, como lo estaba estudiando, me sentía todo el tiempo como con la potestad y con la capacidad de poder ayudarlo si pasaba cualquier cosa. Te sentías segura, te sentías muy segura. Qué bonito. Me dio más bien la seguridad esta de esto yo no lo voy a permitir con mi hijo. Esto no va a ser por aquí, esto va a ser por aquí. O sea, esa maestría me dio como ejemplos y ejemplos y ejemplos. Tenías las herramientas para saber utilizarlas en el momento oportuno, depende de las circunstancias. Qué bien. Llegado el momento, a lo mejor no sé ni papa y me quedo así y digo yo, no estoy haciendo nada de lo que aprendí. Pero que sí, la información está. Exacto, en ese momento lo que me daba era como valor, ¿no? Como coraje así de bien, eso no voy a permitir que pase conmigo. Tenías como la seguridad. Exacto. Qué bonito. Ay, Gise, qué lindo ha sido estar contigo conversando hoy, de verdad. Yo sabía que iba a ser así, de hecho lo dije por ahí, dije, estoy muriéndome de los nervios, ella me tiene pensando, me tiene como loca, porque ya sabía yo que si te has podido dar cuenta, y todas las personas que se han conectado, no he hecho así, no he mirado para abajo ni un segundo, porque tú solita has dirigido esto por el camino que tú has entendido. Estoy muy agradecida, ¿verdad? Muy, muy, muy agradecida de que estás aquí. Y yo te voy a decir algo. Señores, Gisela también toca piano. O sea, ella es un todo en uno. Ella es ese paquete soñado que viene con una envoltura y ustedes dicen, pues aquí en este paquete me trajeron todo lo que yo necesitaba. Esa es Iselda. Iselda es como la cena que te preparan en Publix o que te prepara Blue Apron para que tú no te preocupes por nada y ahí tienes todos los ingredientes. Ay, entonces, sabiendo esto, mi Gise, a mí me encantaría saber si tú... ¿Tienes a Jaime por ahí? Déjame primero preguntar. ¿Jaime está por ahí por casualidad? Está en el cuarto. Está en el cuarto. Dile a Jaime que salga, por favor, que lo voy a necesitar. Gise, me encantaría despedir el programa escuchándote al piano, tocándole una nana, una canción, esa canción que te motivaría a ti cantarle o tocarle a tu bebé cuando ya empieza a crecer, o quizás se lo estás haciendo ahora. ¿Te atreverías a hacerlo aquí? Sí. ¿De verdad? Poco, porque hace rato que no pego las manos al piano, pero... No importa. Necesito que Jaime venga para que aguante el teléfono y vaya contigo. Ok, ay señores, esto cada día es más bonito. Hay gente que viene y toca guitarra, otras que cantan, una que me toca el piano. Vamos a ver qué día me encuentro un productor que diga, esto lo movemos para un canal de televisión, entonces poder producir esto como Dios manda. A ver. Ay, Dios mío, el piano. ¿Y qué canción vas a tocar? Voy a tocar una canción que mi mamá me cantaba mucho cuando yo era chiquitica, que es una canción de Fito Páez, que se llama Te Vi.
Te vi, Te vi. margaritas del Mante. Sé que te traté bastante mal. No sé si era una escuela y un rubí, yo simplemente te vi. ¡Ay! Llámame la canción. Fue una de las primeras cositas que me aprendí en el piano. ¡Qué bonito! Se me han olvidado todas las cosas que yo he tocado, pero eso siempre lo recuerdo. Entonces, déjame ver, espera. Dice Gretel, nos mataste, y tanto que nos mató, porque esa era una de las canciones que cantábamos constantemente con Yacer Rivero, con Ariana Delgado, cuando estábamos cursando el segundo año de la escuela, como cantábamos esa canción justo en el pasillo, en el pasillo mirando las estrellas, en la explanada, donde quiera. Vamos a escuchar esta celda. Lili. Que es perfecto. Ajá. Déjame ver. Ya. Bravo, mi amor, bravo, 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 bravo. Y hoy yo te doy ese bravo, todo gritado, que me diste tú a mí el día que actué cuando me estaba jugando mi segundo año en Elisa. Muchísimas gracias, Gise. No podíamos despedirnos mejor que de esta manera, porque yo sé que ya tienes que atender a tu bebé y yo tengo que atender a las mías, y te doy gracias por ese piano, por ese Te vi de Fito Páez, por esa manera en que contaste cómo viviste tu experiencia de embarazo, de dar a luz, porque eres única, como dijeron tus amigas, eres una recha, eres una dura, eres una diva, y eres Giselda Calero Úrsula, linda, bella, la divina de Antigonón de Carlos Díaz y la divina del teatro cubano de Rogelio, que marcó una manera de actuar diferente, distinta, y ahora estás marcando una gran manera de ser con respecto a la maternidad. Gracias, mi amor, gracias, y que Dios te bendiga a ti, a tu niño bello, que ya conoceré, que es igualito a tu papá, y a ese hombre maravilloso que es Jaime, que Dios te dio la oportunidad de tener al lado para que te acompañe en esta travesía divina que es ser mamá. Ay, Dios mío, te mando un beso, mi amor, y nos despedimos así hasta el próximo domingo en otro programa más de Ser Mamá es De madre. de madre. Te quiero, Gise. Gracias, chicos, gracias a todos. ¡Mua! Bye.